Una vez más, volvemos a clase. La clase 3 de esta aula virtual. En esta oportunidad vamos a ver diégesis de ficción usando el ejemplo que venimos tratando a los fines ya de cerrar el tema de ficción y dar paso a la no ficción. O sea, ¿cuál es la idea? Que nosotros conversemos sobre diégesis y cómo se crea el universo diegético. En esta clase vamos a repasar algunos conceptos de género que ya lo habíamos visto y sí anunciamos qué recursos se están usando en la narración. Pero como les decía, vamos a ir a nuestro ejemplo que es la película High Noon. Quiero decirle también que les doy las gracias a aquellos que participaron en el aula, que fueron gestionando temas, que fueron haciendo sus aportes, que me han servido también a mí para aprender y preparar esta clase que normalmente se daba en la clase con muchos otros ejemplos y otras películas. Aquí por las características de esta educación a distancia estamos viendo parcialmente o menos ejemplos tal vez. Pues bueno, con este High Noon vamos a entrar de lleno en el tema. Les decía que esta materia es conocida por el caos, las dudas y las crisis que genera para el análisis. Pues si hay caos, el análisis lo ordena y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Todas las obras son un compendio de caos, ¿sí? Pero ustedes lo que tienen que hacer es dudar de lo que se ve. Incluso no crean ni siquiera lo que están viendo. Ya vimos el ejemplo del reloj que generó tanto, no polémica, sino conversaciones sobre si era o no era. Es muy simpática la situación porque cuando alguien dijo reloj y todos interpretaron eso, todos se gestionaron sus dudas y las dejaron de lado para centrarse en ese tema. E incluso hasta después que yo haya aclarado que no era y era una particularidad de la tabacalera, ¿no? Bueno, esto significa entonces que poner en crisis todo lo que se cuenta, ustedes como teóricos de la narración audiovisual deben ponerlo en duda y ponerlo en crisis y sacar y extraer de ello, ¿sí? Lo que decíamos entonces, a los pocos segundos de iniciada la película, el segundo delincuente muestra, saca el tabaco, se pone a armar. Y eso nos da alguna pauta, no de género, porque acá hay que verlo muy, muy bien el tema. No es de género, sino le está marcando una época que todavía habían aparecido las cajas de tabaco, pero no las cajas de cigarrillos armados, ¿sí? Por lo tanto, se llevaban una bolsita y lo llevaban todos. Estos personajes, ustedes saben, uno fumaba, el que está ahora indicado con la flecha, fumaba y bebía, y el otro se mantenía con otra elegancia, otra forma, y que tenía, como yo les mostré en una de las fotos, bueno, esta es la primera, ¿no? La que dio origen, pero hay otra foto donde se ve que tienen distintas particularidades de vestuario. Uno lleva cadena como normalmente se la llevaba, en un bolsillo, en realidad en el bolsillo del chaleco, pero este personaje no tiene chaleco, ¿sí? Pues bueno, esa es una pauta que a ustedes les indicaba cuándo ocurrían los acontecimientos. ¿Para qué? Para hablar de diégesis. Entonces, vamos ahora a profundizar lo que es género, diégesis y recursos narrativos. El género, entonces, como lo vimos en la clase anterior, es un pacto del autor para el espectador, para que entienda en el marco de qué debe comprenderlo. Y esto está claro que en esta película, de entrada le dice, van a ver un western como género. Pero la diégesis, como lo vimos también en otra de las clases, es dónde y cuándo ocurren esos acontecimientos. Claro, lo que pasa es que nosotros, los audiovisualistas, hablamos de universo diegético más que de diégesis. Pues bien, el recurso es aquellas estrategias que yo utilizo para contar la historia. Básicamente son dos. Una son las imágenes y los otros son los sonidos. Los audiovisualistas no tenemos más que esos dos, imagen y sonido. Lo que pasa es que al ocurrir el tiempo comienzan a hacerse construcciones y esas construcciones
nos van generando otras posibilidades de imagen y sonido a medida que se van combinando, ¿no es cierto? Incluso con música, con diálogo, con palabras. Todo esto va configurando, pero no son más que recursos y estrategias. De hecho, el tiempo que le marcábamos el reloj generó esa especie de utilización del tiempo como recurso, no como diégesis. ¿Qué es entonces la diégesis? Es ese universo, esa esfera de conocimiento que se le crea al espectador con todo lo que le va dando la historia. Bien, ¿a quién le corresponde la creación de diégesis? Esto lo dijimos la otra vez. A ustedes, los que tienen que comunicar un discurso. ¿Por qué? Hablamos de universo diegético porque es lo que se termina creando en el espectador, que es mucho más que dónde y cuándo. ¿Dónde y cuándo? Puede decir un lugar y una época determinada o un día. En esta película tiene una particularidad. Todo ocurre en una hora y media. Coincide nuestro discurso, nuestro tiempo de exposición con lo que está narrando, con el contenido. Pero bueno, es una particularidad que la hizo muy conocida en el tiempo, no es la única con esas características, por supuesto. Veamos otro elemento. Por ejemplo, la música. Esto ustedes lo tienen de asignaturas anteriores, que saben que tienen dos posibilidades, música extradiegética y música intradiegética. ¿Hay música extradiegética en esta película? Sí, constantemente nos está repitiendo el tema central. ¿Hay música intradiegética? Y tal vez ahora no lo recuerden, pero sí hay una canción, hay un canto. Veamos. La extradiegética es un recurso, como todo sonido, es un recurso que me puede aportar al género, generalmente, porque una música de comedia tiene una particularidad, una música tétrica tiene otra particularidad, o sea, el género se puede construir también con la música. Sin embargo, cuando tenemos música intradiegética, música, canción, canto, incluso recitado, puede aportarme como recurso musical, como diégesis si me está creando algo y también aportar al género. Es decir, la música intradiegética le da muchas más posibilidades que la extradiegética, que es meramente un recurso narrativo. El reloj, que es lo que tanto detalle nos tuvo. El elemento reloj es diferente al tiempo, porque el tiempo es propio del audiovisual, en cambio el reloj significa un recurso. A ver, ¿qué le aporta el reloj? Le aporta el género, sí, porque le puede estar marcando determinado uso en determinado momento. Y le aporta la diégesis, claro, porque le está marcando una época, ¿no? Que no es lo mismo un tipo de reloj digital, de uno de muñeca u otro de cadenita. Pero el tiempo es narración. El reloj en sí solo no es nada. En cambio, cuando ocurre el tiempo, es un recurso narrativo porque el tiempo va apoyando lo que yo estoy diciendo. El tiempo no le aporta a la diégesis, sino solamente a la narración, en principio, ¿no? Saben que le aportó un diseño escenográfico en esta película, en utilería. Acá esto era muy particular, tenerlo colgado de la ropa en el bolsillo del chaleco. Esto y lo hacen varios durante esa película. Y acá les he marcado para marcarle otro tiempo, pero además en les he dejado que vean esto especial que está marcado ahí en el tiempo. Lleva 25 minutos, la película dura 1 hora 25, o sea, por lo tanto falta 1 hora y en el reloj falta 1 hora para que llegue el tren. Siempre manejo ese tiempo, ¿no? De la coincidencia entre el reloj y lo que falta para la llegada del tren. No es exacto, es aproximado, vamos a reconocerlo. Pero volvamos a diégesis. ¿Dónde y cuándo? Bien. ¿Dónde y cuándo ocurren esos acontecimientos? Veamos primero el dónde. Acá yo no lo tengo muy claro, ese pueblo no existía o si existiera casi nada, digamos allí. Ese pueblo se hizo más famoso en los años 30 porque en la crisis del 30 ahí hubo un cementerio muy grande, pero bueno, nos vamos del tema, no está en eso. Lo que sí sabemos que es cerca de Texas,
porque el tren está a unas horas de tren de esa velocidad, de ese tiempo, de Texas. Y por supuesto, Texas de los Estados Unidos, que conocemos nosotros actualmente. De hecho, hay una confirmación del país por medio de la bandera. En ese momento tenía 30 estados, no los 50 que hubo después, 30 y pico, ¿no? Así que nos faltaba. Pero bueno, esto habla de cómo las imágenes van construyendo la diégesis, ¿no? Y el espacio. Ahora, el cuándo es quizá lo más importante de esta diégesis. Porque yo le podría decir, ustedes tenían permanentemente en esa película estas imágenes, ese año con ese edificio. De acá le tomo en el principio, en el medio, en el final, siempre estábamos viendo el año en las construcciones. Claro, ustedes me dirán que no siempre el año de una construcción marca ese año como discurso. Sí, claro, pero sabemos que es posterior a eso. ¿Sí? O sea, eso ya nos está marcando la fecha. Ahora, nosotros tenemos otro elemento de juicio en ese cuándo. Por ejemplo, hay unos relatos parciales que bien lo marcó una alumna el siglo V antes de Cristo en Atenas. También marca que en un pueblo hace 8 años ocurrió algo, en un pueblo llamado Indian Falls, que son unas cataratas. Y hay unas veladas indicaciones de la guerra de secesión. Quiero aclarar que la expansión hacia el oeste es hacia el lejano oeste, no el viejo oeste, como decían ustedes en los mensajes, porque no es ni viejo ni nuevo, era lejano o el cercano, más cerca de Washington. Pero en la etapa de formación de los Estados Unidos, por lo que les decía de los estados. Ahora bien, hay cosas que las vemos, la formación del Estado, el post-guerra de secesión, pero lo del siglo V antes de Cristo no lo vemos, lo dice un personaje. Y si no lo vemos, queda en el discurso de ese personaje, lo cual nos da indicio, pero no certeza. ¿Está claro? Porque el personaje puede mentir, puede decir, y eso es una diégesis diferente cuando alguien miente o dice algo. De hecho, es una diégesis distinta que alguien relate algo, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en la otra, en esta que es posguerra de secesión, porque ellos hacen referencia permanentemente a que ya el norte ha ganado, ¿sí? Por la inclusión de una música o una canción diegética, intradiegética, ¿no? El himno de la batalla de la República, y el norte que les estaba diciendo. Entonces, quiere decir que yo tengo que ir como fechas. Lo que me está marcando la imagen, 1888. 1892 ya le digo, ¿por qué? 1865 porque es el final de la guerra de secesión y 2 fechas más. Pues acá tengo que decirle algo para que quede claro. El tren Sierra Railroad se comenzó a funcionar en el año 1892. Por lo tanto, sabemos que ya no solo es después de 1888, sino que es después de 1892, porque es cuando empezó a funcionar el tren, ese tren. Ahora ese tren funcionó hasta el año 1975, por eso pudieron filmar la película, porque el tren seguía existiendo con fines turísticos. Ahora no hay nada que nos indique turismo 75, por lo tanto nosotros no podemos tomar eso como dato. Sí le decía del 1865 por el himno de la batalla de la República. Ah, por cierto, vamos a aclarar un detalle. Para la década del 90, del siglo XIX, ya habían comenzado los automóviles, pero hasta el 1906 no hubo la fabricación conocida de los primeros automóviles porque no había, incluso en el pueblo no hay donde cargar combustible, no, era muy excepcional. Por lo tanto, lo del automóvil, como la electricidad, no nos figuran para este análisis. Porque no hay ningún dato de eso, ¿sí? Entonces vamos concentrando. Tren, pueblo. Dejamos de lado 75 y 1906 porque no hay nada relacionado con eso y nos concentramos en esos 3 años. 1892, 1865. Acá vale una aclaración del 1865. Esta canción que están cantando, que algunos la conocen por Gloria, Aleluya, en realidad se llama Himno de la Batalla de la República
que lo cantan en ese momento en la iglesia, fue una canción religiosa que se convirtió en himno patriótico una vez finalizada la Guerra de Secesión. No es casual que esté esa canción patriótica en la iglesia, pero patriótica al fin, en ese lugar, en ese momento. Con lo cual quiere decir que nos está dando una referencia, que es lo patriótico del año 65 en el estado del norte. Ahí nos marca otro dato, ¿sí?, que vamos a tener en cuenta. El western como género incluye los indios. Aquí están ya incorporados. Los hemos visto 2 veces que van a ingresar en la puerta del bar, ya con unos vestuarios adaptados, lo quiero remarcar. Es muy interesante como marca que esto es post la lucha con los pueblos originarios. Le digo indio en el sentido del término que usan el género western, ¿no? Bien, quiere decir que nosotros podríamos decir que habiendo datos de 1888, habiendo datos de 1865, está concentrada la diégesis en un año posterior al 1892. ¿Podemos afirmar que esa película es sobre la década del 90? O sea, en la última década del siglo XIX. Pues no. Y aquí es donde viene lo interesante. La película cuenta un acontecimiento del año 49, 50 y 51. 2 acontecimientos, pero uno fundamental. Veamos cuáles. Uno, digamos, es un hecho político ideológico. Pero resulta ser que no existe como género el político ni el ideológico. Existen géneros de distribución comercial, ¿sí?, contrafondos políticos, pero no lo existe como tal. Entonces, el primer tema que trata es el feminismo. Yo les pongo esta imagen con esa frase que es muy elocuente, pero yo quiero que tengan en cuenta esto. Ninguna mujer en esa época iba a hablar de esa manera. Está usando un discurso de 1950. No se comportaban así, era muy excepcional y muy raro y no tenía ese discurso. Es más, cuentan la anécdota que en alguna parte de ese personaje dice yo soy feminista, pero luego no se lo incluyó porque no correspondía a la época. Ahora, ¿qué ocurre? Que el feminismo, ahora que está tan en boga, tiene 3 etapas por lo menos marcadas en los estudios. Uno es principio del siglo 20, o sea, 1920, 1921, 1922, con Virginia Woolf. Otro es el año 51, llamada la segunda ola, que es cuando nacen los primeros movimientos feministas, y lo otro es ya la actualidad, siglo XXI. Pues bueno, el año 51 marca la segunda ola del feminismo, y eso, sin ser un discurso de la época, está incluido en la película. Por lo tanto, nos está marcando en la diégesis algo más que de lo que ocurrió en ese año. Ha saltado casi 50 y tantos años adelante como discurso. Pero hay otro más, que es el macartismo. Yo les pongo esta imagen. Este es el senador McCarthy de los Estados Unidos. Fíjese que ahí tenemos en esa imagen, yo le estoy construyendo una diégesis de la clase ahora, ¿no? Ahí ya le está marcando el país, está en un terreno marcado y hay un año. Estos se dedicaron desde el año post Segunda Guerra Mundial, 48, 49, 50, a perseguir a los comunistas en Estados Unidos. Y una fuente del comunismo para el senador McCarthy era el cine. Por lo tanto, en ese año estaban persiguiendo a actores, directores y guionistas. Pues el guionista de este film, Foreman, fue muy perseguido, a tal punto que lo declararon comunista simplemente por no haber dado nombre de sus compañeros de militancia comunista, digamos así. Esa de abajo a la derecha, es la imagen de él declarando, ¿sí? Este terminó declarando en esos años y lo obligaron prácticamente a irse del país. Se fue a Inglaterra,
a vivir a Inglaterra, siendo norteamericano, por la presión que tenían y su acusación de comunista, básicamente en esa película. Pero ocurre que todo eso ocurre entre los años 50 y 51. Y él había escrito el guión en el 49 y se modificó en el 50 y se filmó en el año 51. Hay mucha literatura sobre esto. Fíjese este texto que es de 2013 dice el trágico mediodía por la película High Noon, que es mediodía, casa de brujas en Hollywood, y había bien abajo, una imagen del sheriff que viene a ser el alter ego del guionista para esta historia. ¿Qué ocurre? Cuando él va a esa iglesia que se presentó con una canción patriótica, comienza con un texto de Malaquía. Yo los dejo que busquen después en internet el capítulo 4 de Malaquía, pero hace relación a los héroes que llegan a un lugar entre distinguir el bien y el mal. Este señor tiene que presentarse ante ese tribunal que está ahí en la iglesia, y para qué les voy a contar, él es como juzgado por ese tribunal y por todo el pueblo patriótico, mezcla de patria y iglesia, con la misma situación que tenía el guionista que tuvo en el Comité de Actividades Anticomunistas de Estados Unidos. Esta película es una recreación de esa situación y además esa es la escena principal, es el juicio a él que estaba tratando de poner en pantalla. Por supuesto que le trajo muchos problemas. Ahora ustedes dirán, ¿pero es así? Pues fíjese lo que le dicen a la mitad y ya como finalizando eso. Creo que deberías irte mientras aún tienes tiempo, que es justamente lo que va a terminar haciendo después en la vida real y en la película, ¿sí? Entonces cuenta ese hecho. Bien, entonces ahora ya lo tenemos más claro. Esta diégesis nos está marcando desde lo patriótico de 1865, postguerra de secesión, más un acontecimiento en formato western en el año 92 para contar un hecho del año 51. Eso es lo que estaba comunicando el director. ¿Por qué? Porque la diégesis es una forma de articular un discurso. Cuando yo creo ese universo debo comprenderlo. No me servía contar el hecho tal cual en ese momento. ¿Por qué? Porque hubiera terminado con sus huesos el guionista y el director y el actor en la cárcel. Pero sí si lo disfrazo de western. O sea, si me valgo de qué? Del punto 2. Narrar, me valgo del género para contar algo que tiene que entrar por otras vías. Y por supuesto, para hacerlo entretenido, utilizo todos los recursos. Todos los recursos me permiten. Entonces, si es los autores, desde el guionista hasta el director, crean esa diégesis, haciendo un análisis de lo que van a contar, ustedes deben desarticular eso. Ahora, ¿esto es solamente de la ficción? No. En la ficción es más fácil analizarlo, pero esto permite que comprendamos mejor estas estrategias de no ficción, que es las que vamos a ver pronto con el profesor invitado Matías Colanti, ¿sí? Las estrategias de diégesis de no ficción. Bien. Para cerrar esta clase les voy a dejar un rayito de sol, una esperanza, ¿sí? En esa época los productores, como recurso sabían decir que había que incluir una esperanza, que no todo podía ser todo perderse, pues algún rasgo de esperanza. Por lo tanto, ese chico que la película dice tener 14 años, que es el que quiere ayudar, que es el futuro, ¿sí? Es el que permite como una variante sobre el final, es decir, lo único que queda para esta humanidad es el futuro y la esperanza está puesta en esos rayitos de sol. Pero esa es una condición que tenían los productores de los años 50 y 60. Bueno, ha sido un gusto y vamos a seguir conversando más. Do not forsake me, oh my darling.